Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por McDonald's. Y bueno, pocas presentaciones necesita McDonald's, pero para quien no la conozca es una de las empresas de restauración más grandes del mundo, comercializa hamburguesas, tiene hamburgueserías y además tiene un programa de franquicias muy rentable que pues la verdad muchas de las empresas del mundo han tomado como ejemplo y la han intentado replicar para poder ser tan exitosos. Y la marca McDonald's es tan reconocida internacionalmente, de hecho tiene presencia en tantos países, que el precio de su menú ha sido usado para calcular la inflación y también el poder de paridad adquisitivo. Y fijaros cuál es la trayectoria en bolsa de la compañía. La verdad es que las crisis apenas le han afectado, sí que ha habido algunas caídas puntuales muy fuertes, pero se ha recuperado con mucha fuerza. En las últimas caídas, pues fijaros cómo apenas llegó a mínimos de $230, pero ya se encuentra en zona de máximos. Y eso, pues que los resultados tampoco es que hayan evolucionado muy favorablemente, pero no han caído. Y por lo tanto, es una empresa bastante resiliente a las crisis. Y la verdad que la empresa, pues gusta mucho a los inversores de dividendo. Reparte un dividendo del 2,11%, se espera que para 2023 crezca al 2,27%, por lo tanto es una empresa que va creciendo su dividendo progresivamente, aunque sea mínimamente, pues lo intenta incrementar y además tiene pues un programa de recompras muy potente, pues cada año va recomprando acciones cuando ellos lo creen conveniente y casi tienen 70.000 millones de dólares a precio de coste de recompras de acciones que aparecerán negativos en el patrimonio neto. Y bien, ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 30 de septiembre del año 2022. Vemos que las ventas decrecen un 5,3% en este trimestre respecto al trimestre del año anterior y sin embargo en el año vemos como estas se incrementan un 0,2%. Aquí podemos ver pues cómo hay un frenazo en las ventas de la compañía en los restaurantes que ellos operan. Sin embargo, en cuanto a las franquicias vemos cómo hay un incremento. Vemos cómo el total de los costes operativos de los restaurantes llevados por la compañía disminuyen. También vemos cómo el coste de las ventas operativas de los franquiciados también disminuyen. Y al final vemos un control bastante bueno de los gastos operativos de la empresa en general. Esto, pues, la verdad que con el panorama que tenemos de inflación, pues está bastante bien, la verdad. Y es que, fijaros cómo, pues, el beneficio antes de impuestos e intereses disminuye únicamente unos 200 millones aproximadamente. Hay que tener en cuenta, pues, que en esta cuenta de resultados de aquí nos encontraremos que hay muchos restaurantes que estaban en Rusia, pues que ya no estarán aquí operativos. De hecho, como podréis apreciar en el Other Operating Income or Expense, vemos como de tener unos ingresos de 505 millones en el año 2021, tenemos unas pérdidas de 959 millones. Y esto es causado mayormente pues por un impairment, ¿vale? Debido pues al cierre o al traspaso de muchos restaurantes que tenía operativos en Rusia, Ucrania. De hecho, eso mismo podemos verlo aquí. Ha habido unos 1.009 millones de dólares pues, de impairments y por lo tanto pues, ha hecho efectiva pues, esa pérdida de valor de marca en esos países y el cierre parcial o total de algunos de los restaurantes, los cuales pues creo, según he entendido, muchos de ellos los ha traspasado a una compañía rusa y no sé cómo lo habrán apañado, pero que no han acabado de desaparecer del todo para McDonald's, pero ha perdido bastante poder allí. Ha tenido una pérdida bastante importante, al menos desde mi punto de vista, pese a que en términos relativos dentro del negocio no tenga un peso tan importante, porque es una empresa muy diversificada a nivel internacional, no deja de ser una pérdida y pues una molestia, es un impedimento más. Y al final de esta cuenta de resultados vemos que la empresa gana unos 1.981 millones de dólares en este trimestre, que es un margen neto del 33%, es un margen neto increíble, la verdad, que para una empresa de restauración, pues vemos como estos ingresos de aquí, pues son los que más margen reportan a la compañía y es que es pues una gozada. Pues tiene cobros de alquileres, ¿vale? Porque son los que tienen estos restaurantes y los alquilan a los franquiciados. Y luego tienen ingresos también de los royalties, que es un tanto por ciento de las ventas que estos restaurantes tienen. Y la verdad es que tienen un modelo de negocio muy, muy bueno. Y de hecho hay una película en Netflix, si no recuerdo mal, que es precisamente basada en el fundador de McDonald's, en el de esta empresa, ¿vale? No en los originarios. Y la verdad es que pues es bastante interesante cómo se va gestionando, cómo se va formando y evolucionando la compañía, de modo que desde aquel entonces a ahora, pues fijaros en lo que se ha convertido. Tened en cuenta que el margen neto ha disminuido al 25% en este año 2022, mayormente pues por los gastos
surgidos por los impairments realizados en las marcas que tenían en Ucrania y Rusia. Esto, pues, en el año anterior era un margen neto del 34%, por lo tanto, la empresa ya está en torno a las cifras que vienen a ser normales en la compañía. A medida que vaya recuperando esta pérdida de las ventas de aquí, pues fijaros que mantendrá este margen neto y, por lo tanto, seguirá evolucionando favorablemente y seguirá generando beneficios. Hay que tener en cuenta, pues la empresa está muy diversificada internacionalmente y pueden surgir riesgos de cambios de transacción de la moneda al ajustar estos valores de los activos en el extranjero al dólar, pues hay ciertas variaciones que son pues inevitables y estas acaban afectando al patrimonio neto. Bien, ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo de la compañía 30 de septiembre del año 2022. Vemos que en este trimestre ha generado unos 2.433 millones frente a los 2.617 del año anterior. En cuanto a los 9 primeros meses terminados, desde el inicio del periodo a 30 de septiembre del año 2022, la empresa ha generado unos 5.185 millones frente a los 6.475 del año anterior. Luego veremos qué es lo que ha sucedido. En cuanto a los flujos de inversión, vemos que este trimestre ha invertido unos 733 millones frente a los 384 millones. Vemos un aumento bastante pronunciado en cuanto a la inversión. Y fijaros que en el balance general de lo que llevamos del año del 2022, la empresa ha invertido unos 1.606 millones frente a los 1.043 millones. Por lo tanto, estamos viendo que la inversión se le está creciendo a la compañía. Luego iremos más a detalle, pero es la primera impresión que obtenemos. En cuanto a los flujos de financiación, vemos que han salido unos 546 millones de dólares frente a los 927 en el mismo periodo del año anterior. Y en el balance general del año 2022 vemos que han salido unos 5.063 millones frente a los 4.497 millones. Luego también analizaremos en detenimiento qué es lo que ha sucedido. Vemos que el saldo durante el trimestre el saldo de caja durante el trimestre se ha incrementado a unos 955 millones y ha hecho que pase de 1.872 millones a unos 2.828 millones de dólares. Mientras que en el año 2022, en estos 9 primeros meses del año, el balance ha sido negativo. La empresa ha visto como ha salido unos 1.680 millones de dólares de su banco. Bien, en cuanto a los flujos de actividad, vemos que la empresa ha deteriorado y amortizado unos 1.400 millones, ha habido un leve incremento respecto al año anterior. Esto no es la causa principal de esta bajada de la generación de efectivo, sino que nos encontramos que la empresa, en cuanto a los cambios de working capital, vemos que ha habido un empeoramiento en cuanto al año 2021, en este mismo periodo. La empresa necesitó financiar unos 134 millones, mientras que en este año lleva financiados unos 504 millones. Esto claramente es una de las principales causas de esta bajada de generación de efectivo, pero además, obviamente partimos de un beneficio menor, pero por un ajuste contable que ya hemos visto pues en la cuenta de resultados. En cuanto a los flujos de inversión, vemos que la empresa pues adquiere restaurantes, pero también los vende. Vemos que este concepto tanto de compra como de venta pues se ha pues más que duplicado, casi triplicado, y es que la empresa pues debe estar en un proceso de reestructuración, relocalización de tiendas y por lo tanto pues se encuentra una fase de transición. Por otro lado vemos el concepto Other, donde salen unos 310 millones, mientras que en el anterior entraron unos 186 millones. Esto claramente, más el incremento leve del CAPEX, pues ha provocado que la empresa pues tenga un flujo de inversión superior a lo del año anterior. Y además, en cuanto a los flujos de inversión, de financiación, vemos pues como la empresa pues está bastante volcada en la remuneración al accionista, cuya remuneración es el 77% de este flujo de actividad. Por lo tanto, la empresa está muy enfocada en esa tarea. Pretende remunerar al accionista vía recompra de acciones y vía dividendos. Vemos cómo reparte unos 1.014 millones en este trimestre, lleva repartidos unos 3.056 en lo que va de año, pero fijaros que lleva también recompradas unos 3.400 millones aproximadamente, mientras que en el año 2021 apenas compró acciones. Fijaros en la siguiente jugada. La empresa, si tenemos en cuenta las recompras de acciones y los dividendos y las inversiones CAPEX y otras, con solo el flujo de actividad no llegaremos a cubrir todas estas necesidades. Por ello, la empresa se ha endeudado unos 1.500 millones. De ahí que se ha endeudado un poco de más, porque realmente no lo necesitaba, al menos para cubrir estas necesidades. El saldo total de tesorería se ha incrementado en unos 955 millones y en lo que va de año, el balance es que la empresa se ha endeudado más de lo que ha pagado. Se ha endeudado unos 3.300 millones, mientras ha pagado unos 2.200.
Y fijaros el nivel de recompras que tiene de 3.400 millones y el nivel de dividendos de 3.056 millones. Esto en el año anterior no sucedía. Fijaros cómo la empresa pagaba unos 1.700 millones. Esto era bueno porque se veía la deuda reducida y veíamos cómo la empresa pues apenas recompraba acciones y repartía un dividendo de 2.889 millones. Esto que hemos visto pues no es malo y es algo que estamos viendo bastante a menudo aquí en muchas empresas. Esta empresa es madura, esta empresa está muy desarrollada y esta empresa tiene un valor de marca que aquí en los balances, en lo que vamos a analizar ahora, pues no se ve reflejado en sí. El valor, el poder de la marca McDonald's no se ve reflejado en estos asientos contables, en este balance. Y por ello, digamos que la empresa se puede permitir esto, ¿vale? Por un lado, vamos a empezar a analizar el activo. Vemos que el activo corriente es el 11,83% del activo total, unos 5.740 millones. Este se ha visto reducido respecto al año anterior y esto es debido pues, a una reducción de la tesorería mayormente. Por otro lado, si comparamos este activo corriente con el pasivo corriente, nos encontramos que la empresa tiene un fondo de maniobra positivo. Por lo tanto, va a poder hacer frente a todos los vencimientos a corto plazo que tiene. Una cosa interesante es fijaros en el nivel de ventas que tiene la compañía y únicamente pues 1.889 millones son de clientes pendientes de cobrar. Fijaros en el bajo inventario que tiene. La mayoría de estos ingresos pues son rentas y royalties. Pero es que luego pues tiene que generar unos inventarios, pero aquí no aparecen. Y es que pues la empresa, aparte de tener no tener que acumular grandes inventarios, tiene una excelente gestión de estos mismos. Y de hecho, lo que ha hecho incrementar el working capital, las necesidades de working capital, son los prepaid expenses, que son los pagos de gastos por adelantado. Fijaros en cuanto al goodwill, me llama mucho la atención una empresa con tanta marca. Fijaros en Coca-Cola, como tiene sus activos intangibles activados de vida indefinida, que son el valor de marca de Coca-Cola en sí. McDonald's esto no lo tiene. Y si comparamos este goodwill, es bastante bajo en relación al activo total. Y si lo comparamos con el patrimonio neto, si excluimos las recompras de acciones, que luego analizaremos, pues también es bastante bajo. Fijaros cómo la empresa tiene una de sus partidas contables más importantes, la planta, propiedad y equipo. Es una partida muy importante, pues si compran ellos los locales, los alquilan, además tienen sus propios restaurantes, pues va a ser una de las partidas más importantes. Y este activo es el 65% de su deuda financiera. Y es una deuda financiera considerable. Es grande, pero es manejable para este tipo de compañía, porque genera bastante efectivo y también fijaros en la gran rotación de sus ventas. Apenas se le acumulan saldos de clientes. Y la verdad es que si tenemos en cuenta, comparamos esta deuda con el patrimonio neto, vemos cómo el patrimonio neto está en déficit, que luego ya lo comentaremos, pero es que realmente la empresa tiene 71.000 millones de dólares en recompras de acciones por coste, ¿vale? Es decir, aquí están las acciones, cuando las adquieren no suben ni bajan de valor porque sería una locura, pero son las acciones que ha recomprado. Es decir, si hoy compra una acción al precio de hoy, pues aquí subiría el saldo por ese importe. Y bueno, viendo que los activos son de 22.698 millones y la deuda de 34.800 millones, a mi entender, vemos como la deuda es superior a estos activos. Esto significa, pues, que aparte de estos activos, la deuda se ha adquirido para otro uso. En este caso, ya os advierto o os avanzo que es para la recompra de acciones por un valor de 71.000 millones. Tened en cuenta que estas acciones están a precio de adquisición, por lo tanto, hay acciones que a lo mejor se compraron hace 10, 15, 20, 30 años. Por lo tanto, con todo lo que ha subido la acción en bolsa, estas recompras, digamos, tienen mucho valor, ¿vale? Si la empresa decidiese pues, ampliar capital por cualquier necesidad, pues podría hacerlo. En cuanto a la calidad de la deuda, es bastante buena, está todo a largo plazo, por lo tanto, los vencimientos de esta deuda pues, están a un horizonte lejano, al menos de un año en cuanto a temporalidad. Por lo tanto, pues no podrían comprometer la viabilidad de la empresa al menos en el corto plazo. Ya os digo yo que si esta deuda pasa a corto, si la empresa quiere, vuelve a pasar a largo. Es una empresa muy potente. Y en el caso de las recompras, ¿vale? Cosa que he criticado muchas veces y a mí no me gusta esto, ¿vale? Pero esta empresa sí puede. Es una empresa súper poderosa. Es una empresa que genera mucho efectivo. Y es una empresa que no os podéis llegar ni a imaginar las garantías que tiene
ya tan solo por el valor de marca que transmite. Con la magnitud de esta empresa, en este caso, pues podría llegar a tolerar esta situación. El caso, y refuerzo mi argumento, fijaros en los beneficios retenidos a lo largo de la historia de esta compañía. Por lo tanto, estamos viendo un déficit de 12.000 millones si tenemos en cuenta pues que los beneficios retenidos menos las recompras de acciones, pues nos da esta diferencia. Pero es que las recompras que se han hecho aquí, algunas están hechas hace 20 años. O sea, que podríamos estar hablando de que el precio de algunas de las acciones que ha comprado aquí, que en teoría pues las ha excluido para siempre, pero es dinero que empleó a un precio a lo mejor de $100, de $50 la acción. Y a día de hoy está en torno a unos 250. Por lo tanto, hay una revalorización muy importante. Y en el caso de necesitar ampliar capital, ¿quién no acudiría para ayudar a McDonald's? Pues probablemente muchos inversores estarían interesados. La empresa entra en un déficit, pero no tiene problemas para recapitalizarse. En el momento que detenga las recompras de acciones, este déficit pues se va a desaparecer. Si este mismo año han recomprado unos 3.000 millones, si no hubiese comprado, pues esto casi casi que se tornaría positivo. Por lo tanto, es una empresa muy muy potente. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. A mí la verdad que McDonald's, si hubiese bajado de precio, pues me hubiese fijado en ella. Pero como no es el caso, pues de momento la miro desde la valla. Es una empresa que no te va a reportar pues unos crecimientos exponenciales, pero es una empresa segura. Es una marca que está desde hace mucho tiempo, ha ido componiendo a lo largo del tiempo y ahora está enfocada en la remuneración al accionista. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribiros y hasta pronto.